¿Qué tal? Les damos la bienvenida a La Sombra del Flamingo, obsesión por el cine clásico y contemporáneo, sin lugar a culpa. Antes de aprender a mirar el mundo, aprendimos a imaginarlo. Quizás por eso cuando una sala de cine apaga sus luces, algo muy antiguo vuelve a despertar dentro de nosotros. Mucho antes de que existiera el cine, existió el fuego. Antes de la primera cámara, antes del primer actor y antes de que una imagen aprendiera a moverse, nuestros antepasados ya se reunían alrededor de una llama para escuchar una historia. Nadie hablaba mientras el narrador levantaba la voz. Nadie consultaba otra distracción. Durante unos instantes todos imaginaban el mismo bosque, el mismo monstruo, la misma esperanza. A lo mejor por eso cada vez que las luces de una sala se apagan, algo muy antiguo despierta en nosotros, porque entre aquella hoguera y una pantalla de cine hay menos distancia de la que imaginamos. Cambió la luz, cambiaron las paredes, cambiaron las historias, pero seguimos reuniéndonos por la misma razón: comprender quiénes somos a través de la vida de otros. Es por eso que considero que el arte no está hecho para escapar del mundo, sino para aprender a habitarlo con más sensibilidad, más inteligencia y más compasión. Hay lugares que solo cobran sentido cuando alguien llega dispuesto a imaginar. Una biblioteca necesita un lector, un teatro necesita un público, una sala de cine necesita personas dispuestas a emocionarse juntas. Cuando las luces se apagan, dejamos de ser desconocidos y nos convertimos por unas horas en una respiración colectiva y expectante. Por eso, Cinema Paradiso, la historia, la película que nos convoca en esta oportunidad, no es solamente una película sobre el cine, es una película sobre la condición humana, sobre el amor en todas sus formas, el amor por un maestro, por una madre, por un pueblo, por un oficio, por una vocación y por la memoria. Es una película que nos recuerda que las historias no sirven para escapar del mundo, sino para aprender a habitarlo con más sensibilidad. Pero sobre todo, una oda y una carta de amor al cine. Con ustedes, Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore. Es quizás por eso que el cine es una de mis grandes obsesiones y fascinaciones. Ese poderoso recurso que los hermanos Lumière nos heredó, ese poderoso cine que reúne todas las artes en una sola. La fotografía, la música, el teatro, la literatura, la pintura, el poder de la imaginación. En 1988, Giuseppe Tornatore filmó esta obra nacida de su memoria siciliana en un pueblo ficticio, en un momento en que muchas salas tradicionales cerraban sus puertas, con la música inmortal del grande Ennio Morricone, acompañada de su hija Andrea Morricone. Transformó una historia íntima en una declaración de amor al cine que terminaría conquistando al mundo. En realidad, considero que su mayor milagro no fue ganar tantos premios, ni poner nuevamente el cine italiano en el radar, sino recordarnos que una sala de cine es uno de los últimos templos donde todavía compartimos el silencio, la risa, el asombro y las lágrimas sin importar quién se sienta a nuestro lado. Allí nacen amistades, amores, despedidas y recuerdos que nos acompañan toda la vida. Ha llegado a formar nuevos cineastas, a transformar significativamente vidas, todo dependiendo de la mirada, de detenernos a ver y encontrar allí eso que marca una gran diferencia en nuestras vidas. Este es parte del poder transformador del cine, que la película no termina cuando el director dice corte o prenden las luces de la sala, sino cuando en realidad reconocemos el eco que dejó en nosotros, cuando al salir de la sala compartimos una conversación interesante o simplemente nos plantea escenarios diferentes. Con respecto a la mirada, Cinema Paradiso nos plantea con una simple y poderosa frase, sin por supuesto romantizar la discapacidad visual. Hay una escena en la que Alfredo, uno de sus protagonistas, pierde la vista en un accidente terrible y esa pérdida tiene consecuencias reales. Lo extraordinario de esto y de la película no es que la ceguera sea un regalo, sino que él se niega a permitir que esa pérdida defina por completo su manera de habitar el mundo. Conserva una lucidez, un humor y una capacidad de leer a las personas que parece incluso más afinada que antes. Ahora que he perdido la vista, veo mejor y veo más.
Aquí, en esta frase, encontré una interesante relación no solo del cine con la música, sino de la música con el cine. Repetí esta película luego de mi primera vez de hace más de 20 años y al escuchar esta frase de inmediato me llevó a una canción de Dream Theater llamada Take the Time, un virtuoso grupo de música experimental y rock progresivo que acogió esta poderosa frase. Esta canción hace parte de uno de sus mejores discos, a mi parecer, llamado Image and Words, Imágenes y Palabras. Es muy interesante encontrar cómo va dialogando la literatura con el cine, la música con el cine, así sean escenarios o formas diferentes de explorarlo. Discúlpenme la acotación, pero pues les quería compartir este fragmento de esta canción que por supuesto les invito a que escuchen este maravilloso álbum y este maravilloso grupo. Volviendo a Cinema Paradiso y a este preámbulo, antes de la narración o de la adaptación de La Sombra del Flamingo, no quiero dejarles sin mencionar que la primera vez que escuché pensé que era una hermosa paradoja. Sin embargo, hoy considero que es una de las frases más profundas que ha pronunciado el cine, porque todos en algún momento hemos confundido mirar con ver. Miramos miles de imágenes cada día, pero vemos muy pocas. Y quizá esa también sea la misión del arte, no añadir más imágenes al mundo, sino enseñarnos a descubrir las que ya estaban allí, a comprenderlas con sus diferentes formas. Porque nos enseña a descubrir aquello que las imágenes por sí solas nunca pueden revelar. Hay personas que nos enseñan a mirar el mundo incluso después de haber dejado de verlo ellas mismas. Y todos hemos tenido quizás un Alfredo, o bueno, ese personaje que representa el maestro, un abuelo, una madre, un amigo, un profesor o alguien que abrió una puerta que nunca volvió a cerrarse. Esta película justamente habla de ellos, pero también habla de nosotros mismos, habla de la nostalgia. Y no esa nostalgia que nos obliga a vivir atrapados en el pasado, sino aquella que nace de la gratitud, la nostalgia que aparece cuando comprendemos que algo fue tan hermoso que seguirá acompañándonos toda la vida. También habla del primer amor, de la amistad, del paso del tiempo, de los sueños, de las despedidas y de esa forma misteriosa en que las personas continúan viviendo dentro de nosotros mucho después de haberse marchado. Porque bueno, pues crecer también consiste en aprender a dejar partir y quizá uno de los mayores actos de amor sea precisamente ese. Desear que quien amamos encuentre el lugar que le pertenece, aunque ese lugar ya no sea a nuestro lado. Eso parece que lo sabe perfectamente Alfredo y por eso en la película deja de ser solo un proyeccionista y se convierte en un maestro, en memoria y en conciencia. Cinema Paradiso, pues aparte de estos maravillosos personajes, también habla de un personaje muy especial que quizás muy poco se habla y es justamente la sala de cine se convierte en un personaje muy, muy importante en esta película y quizás es uno de los verdaderos protagonistas de esta historia, ya que no solamente Alfredo ni Totó, sino la sala, que es ese lugar donde se reúne el sacerdote, el enamorado, el niño travieso, el soldado, la viuda, el campesino, el rico, el pobre, el anciano y la pareja que se besa a la oscuridad en la última fila. Todos llegan siendo personas distintas y durante unas horas se convierten en una sola comunidad. Por eso me gusta mucho pensar que una sala de cine no es únicamente una habitación llena de butacas o sillas frente a una pantalla. Es uno de los pocos lugares donde todavía somos capaces de soñar al mismo tiempo. Y quizás esa sea la verdadera razón por la que sigo creyendo y amando el cine. No porque necesitemos más películas, sino porque considero que necesitamos conseguir encontrando lugares donde recordemos que nuestra condición humana siempre será más grande que aquello que nos divide. Narrar esta película nunca ha significado para mí de ninguna manera esta u otras películas, que es el ejercicio que procuro hacer o que pretendo hacer. Para mí no se trata de reemplazar la experiencia de ver la película, eso naturalmente sería imposible. Ninguna palabra puede sustituir la luz de la pantalla, ni la música de Morricone por este ejemplo, ni el silencio que habita entre dos miradas, pero sí creo que las palabras pueden tender un puente, puede acompañar a quienes no pueden ver, a quienes jamás tendrán la oportunidad de entrar a una sala o simplemente quienes necesitan que alguien vuelva a recordarles por qué merece la pena hacerlo.
porque mientras exista una persona dispuesta a escuchar una historia, el cine seguirá vivo. Y pocas películas han entendido esto con tanta ternura, tanta belleza y tanta humanidad como esta maravillosa obra de Giuseppe Tornatore. Nos la regaló al mundo en 1988. Una película nacida en un pueblo ficticio de Sicilia, como les mencioné, pero destinada a quedarse para siempre en la memoria de quienes alguna vez amaron una historia. Con ustedes, la narración del resumen de Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore. O simplemente una adaptación flaminga, porque realmente no sé cómo llamarla o etiquetarla, pero en el fondo es lo menos importante. Es un experimento para que puedan ver la película con sus oídos, un sutil puente entre el cine, el pensamiento y el goce de contemplar el cine. Una de mis grandes obsesiones. Con ustedes, Glenda Victoria Álvarez de La Sombra del Flamingo. Muchas, muchas gracias por escuchar. Un enorme abrazo. Que la disfruten. Una llamada rompe el silencio de la madrugada. Al otro lado de la línea, la madre de Salvatore pronuncia un nombre que llevaba muchos años sin escuchar. Alfredo ha muerto. Hace décadas que Salvatore abandonó Giancaldo, un pequeño pueblo de Sicilia donde transcurrió su infancia. Desde entonces nunca volvió. No porque hubiera olvidado aquel lugar, sino porque una promesa hecha mucho tiempo atrás seguía pesando sobre su memoria. Basta aquella noticia para que el tiempo comience a retroceder. Como una vieja película que vuelve a proyectarse, la memoria lo conduce hasta los años de la posguerra italiana, cuando las calles del pueblo estaban llenas de niños corriendo entre bicicletas, ropa tendida al sol y campanas que marcaban el ritmo cotidiano de la vida. Entre todos aquellos lugares había uno que ejercía sobre Totò una atracción imposible de explicar: el Cinema Paradiso. Mientras el resto del pueblo acudía allí para ver películas, Totò iba por una razón muy distinta. Quería descubrir de dónde nacía aquella magia. No era la pantalla lo que le fascinaba, era la luz, ese haz luminoso que atraviesa la oscuridad desde una pequeña cabina hasta convertir una pared blanca en un universo infinito. Dentro de aquella cabina trabajaba Alfredo, un viejo proyeccionista, un hombre de carácter áspero, pocas palabras y una inmensa humanidad escondida bajo la apariencia de alguien que parecía querer espantar al muchacho cada vez que lo veía aparecer. Pero Totò siempre regresaba. Y poco a poco, entre rollos de celuloide, proyectores, fotogramas y olor a película caliente, comenzó a nacer una amistad que terminaría cambiando la vida de ambos. Mientras Alfredo le enseñaba el oficio, Totò descubría que el cine no era únicamente una sucesión de imágenes, era un trabajo hecho de paciencia, de precisión, de silencios y sobre todo de personas. Cada noche el Cinema Paradiso reunía a todo el pueblo bajo un mismo techo. Allí estaban los enamorados buscando la oscuridad para rozar tímidamente sus manos. Los niños incapaces de contener la risa, los ancianos que discutían apasionadamente sobre actores y películas, los trabajadores que llegaban todavía cubiertos por el cansancio de la jornada, los soldados, las viudas, los curiosos, los soñadores. Cada uno ocupaba siempre el mismo lugar, como si aquella sala hubiera aprendido a guardar la memoria de quienes la habitaban. Antes de cada proyección, el sacerdote revisaba cuidadosamente la película. Cada beso hacía sonar una pequeña campana, y Alfredo, obediente, retiraba aquellas escenas antes que el público pudiera verlas. Totò observaba fascinado los fragmentos del celuloide condenados al olvido, sin imaginar que algún día terminarían convirtiéndose en uno de los recuerdos más valiosos de toda su vida. Con el paso de los años, el muchacho dejó de ser un simple visitante. Aprendió a cargar los enormes carretes, a reparar una cinta rota, a sincronizar el cambio entre un rollo y otro, y a escuchar el inconfundible sonido del proyector como quien reconoce la respiración de un viejo amigo. Hasta que una noche, el destino interrumpió para siempre aquella rutina. Un incendio convirtió la cabina en un mar de fuego. Entre humo, explosiones y oscuridad, Totò luchó desesperadamente por rescatar a Alfredo. Ambos sobrevivieron, pero el accidente dejó una herida irreversible. El hombre que había dedicado su vida a proyectar imágenes perdió la vista. Sin embargo, nunca perdió la claridad con la que comprendía el mundo.
Con el tiempo, Alfredo pronunció una frase que acompañaría a Totó durante el resto de su existencia. Ahora que he perdido la vista, veo mejor y veo más. Ya no hablaba de los ojos, hablaba de la mirada. Mientras el viejo Cinema Paradiso renacía entre andamios y nuevos muros, Totó ocupó el lugar de Alfredo en la cabina de proyección. El niño que había llegado buscando respuestas era ahora quien mantenía viva aquella luz capaz de reunir cada noche a un pueblo entero alrededor de una historia. La adolescencia trajo consigo otro descubrimiento: el amor. Como ocurre con los primeros amores, todo parecía absoluto. Las esperas se hacían eternas, las despedidas duraban demasiado, y cada encuentro bastaba para detener el tiempo. Pero también llegaron las decisiones difíciles. Alfredo comprendía que el talento de Totó necesitaba un horizonte mucho más amplio que las calles de Giancaldo. Con el afecto silencioso de los grandes maestros, lo empujó hacia un destino de que él mismo ya no formaría parte, porque hay personas cuya mayor enseñanza consiste precisamente en saber cuándo debemos continuar solos. Los años pasaron. Totó se convirtió en Salvatore. La pasión que había nacido frente a un viejo proyector terminó transformándose en una vida dedicada al cine. Y aunque el tiempo pareciera haber borrado las huellas del pasado, algunas promesas nunca dejan de acompañarnos. Por eso, cuando la muerte de Alfredo lo obliga a regresar a Giancaldo, descubre que el pueblo también ha cambiado. Las viejas costumbres comienzan a desaparecer. El llamado progreso transforma las calles, los edificios y también la manera de encontrarse. Aquel refugio donde generaciones enteras aprendieron a reír, a llorar, a enamorarse, a compartir el silencio, ya no ocupa el mismo lugar dentro de la vida del pueblo. El Cinema Paradiso había sido mucho más que una sala de proyección. Había sido una plaza, un punto de encuentro, un templo donde la imaginación reunía durante un par de horas a personas que fuera de allí jamás habrían compartido la misma historia. Antes de marcharse para siempre, Alfredo todavía tenía reservado un último regalo para Totó, un legado silencioso, un pequeño tesoro construido durante una vida, aquellos besos que el sacerdote había condenado y que él, en lugar de destruir, decidió conservar cuidadosamente fotograma tras fotograma, incluso cuando el tiempo parece haberlo transformado todo. No era únicamente una colección de escenas, era una declaración de amor al cine, a la libertad de imaginar, a la emoción de amar y al poder que tienen las imágenes para sobrevivir, incluso cuando el tiempo parece haberlo transformado todo. Porque hay películas que terminan cuando aparecen los créditos y hay otras que continúan viviendo discretamente en la memoria de quienes alguna vez dejaron que una historia iluminara su mirada. Quizá por eso, cada vez que vuelve a encenderse un proyector, también vuelve a comenzar un pequeño milagro. Fin.